escuché hablar, ya te podía oír. Dios, tú has sido bueno. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Dios, tú has sido bueno. Oh, la bruma nunca acaba, tu amor se entregó por mí. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No lo merecía, no lo merezco, aún así me das tu amor. Oh, me abruma, nunca acaba, tu amor se entregó por mí. Aunque lejos esté, tú lucharás por mí. Dios, tú has sido bueno. Aunque indigno soy, tú pagaste por mí. Dios, tú has sido bueno. Oh, me abruma, nunca acaba, tu amor se entregó por mí. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No lo merecía, no lo merezco, aún así me das tu amor. Oh, me abruma, nunca acaba, tu amor se entregó por mí. No existen más sombras, no existen montañas delante de mí. No existen mentiras, no existen murallas delante de mí. No existen más sombras, no existen montañas delante de mí. No existen mentiras, no existen murallas delante de mí. No existen más sombras, no existen montañas delante de mí. No existen mentiras,
escondí. Vienes desde tu trono a recogerme y muestras tu amor que me sostiene. Tómame y envuélveme a tu corazón. No quiero irme de aquí, te pertenezco a ti. Cúbreme y sana todo mi interior. Revísteme de ti, revísteme de ti. Ahora soy libre, tu sangre limpia toda herida. Si hoy puedo verte, es por tu gracia inmerecida. Vienes desde tu trono a recogerme y muestras tu amor que me sostiene. Vienes desde tu trono a recogerme y muestras tu amor que me sostiene. Tómame y envuélveme a tu corazón. No quiero irme de aquí, te pertenezco a ti. Cúbreme y sana todo mi interior. Revísteme de ti, revísteme de ti. Tú me rescatas, me vuelves a ese lugar donde me cuidas, donde me das seguridad, donde hallo vida, y es donde puedo descansar. Tú me rescatas, me vuelves a ese lugar donde me cuidas, donde me das seguridad, donde hallo vida, y es donde puedo descansar. Tómame y envuélveme a tu corazón. No quiero irme de aquí, te pertenezco a ti. Cúbreme y sana todo mi interior. Revísteme de ti, revísteme de ti. Vienes desde tu trono a recogerme y muestras tu amor que me sostiene.
Buenas noches, queridos hermanos, bienvenidos a esta segunda sesión de nuestro grupo de estudio en casa. La semana pasada estuvimos hablando de el nacimiento de Jesús y hasta cierto punto de nuestro nacimiento, y habíamos dicho que no son casualidades ni accidentes, sino que Dios tenía un propósito para que naciéramos y un propósito para que vivamos. En esta ocasión nos estaremos enfocando en otra etapa de la vida de Jesús, y esa es la tentación de Jesús. Si hablamos de tentaciones, viene a nuestra mente una pregunta. Si una nación enemiga buscara que tú le reveles secretos de Estado que tú conoces, ¿qué podría hacer esa nación para atraer tu atención o para convencerte de que les des lo que te están pidiendo? Dinero, poder, fama, mujeres, autos, posesiones. ¿Qué tendrían que ofrecerte para que cedas? Estoy seguro que esa nación seguramente, primero que todo, averiguaría cuáles son tus áreas de debilidad o tus áreas de necesidad y te ofrecería satisfacerlas de alguna manera para convencerte a que le des lo que ellos están buscando. En esta noche nos vamos a enfocar en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, versículos del 1 al 11, y dice así el pasaje. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador le dijo: si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará y en las alas te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Jesús le contestó: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces lo dejó y al instante unos ángeles vinieron y le servían. Este pasaje nos enseña que aunque nosotros preferiríamos no ser tentados, las tentaciones son una parte de nuestra vida. Y no solamente son una parte. El pasaje nos enseña que las tentaciones son necesarias en nuestra vida. Pocas veces las vemos desde esa perspectiva. Sabemos que van a suceder, pero no nos damos cuenta que son necesarias. El pasaje, si pusiste atención, comienza diciendo en el verso 1 que Jesús fue llevado por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y esta parte que tenemos aquí subrayada nos hace precisamente ver eso. Fue llevado para esto. Era necesario que eso sucediera. Esa palabra que aquí encontramos como tentado, ese verbo, o la palabra tentación, tiene otro significado. Y ese es prueba. Tentación o prueba está hablando de la misma palabra en el idioma original griego en que fue escrito el Nuevo Testamento. Si lo tomamos desde el punto de vista
prueba. ¿Para qué se pone a prueba un estudiante? ¿Qué es lo que la prueba va a demostrar de ese estudiante? Bueno, la prueba o el examen va a comprobar cuánto el estudiante sabe. O sea que es necesario que ese estudiante sea probado. Si hablamos de construcción, un material es probado para comprobar su resistencia a la presión. Los productos que consumimos, las medicinas que consumimos, primero son probadas para que pueda comprobarse su efectividad. O sea que las pruebas sirven para comprobar algo. Y como digo, al hablar de pruebas estamos hablando también de tentaciones. Las tentaciones demuestran de qué material estamos hechos. Y cuando me refiero a qué material, no me refiero a carne y hueso, sino que me refiero a la condición espiritual del creyente. La tentación o la prueba demuestra la condición espiritual del creyente. Y si decimos que las pruebas son necesarias, entonces tenemos que reconocer o aceptar que las pruebas no deben sorprendernos cuando vengan. En este pasaje que acabamos de leer y en este verso precisamente, no vemos ningún elemento de sorpresa de parte de Jesús. No vemos a un Jesús diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? No hay sorpresa. O sea que Jesús mismo reconocía que era necesaria la prueba, la tentación. El apóstol Pedro, aquel que cedió a la tentación de negar a Jesucristo, escribe en su primera carta: amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Pedro está diciendo, no se sorprendan que vengan las pruebas o las tentaciones. Y Pedro hablaba por experiencia, porque como dije, él ya había anteriormente cedido a la tentación de negar a Jesús. Por lo tanto, Pedro reconoce que no debemos de sorprendernos, sino que dice también en su misma carta que aunque nos regocijamos en la salvación grandemente, dice Pedro, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. Pocas veces el creyente ve como necesarias las pruebas. Al contrario, quisiera evitarlas. Pero si tienen un propósito, es porque debemos de aceptarlas. Y si hablamos de propósito, ¿por qué Dios las permite? ¿Cuál será el propósito? Todo lo que Dios permite en nuestra vida es para nuestro propio beneficio, incluyendo las tentaciones o las pruebas. Dios quiere mejorarnos, Dios quiere hacernos madurar, Dios quiere fortalecernos, porque en cada prueba o en cada tentación podemos salir beneficiados de ellas. Las tentaciones vendrían a ser como el martillo que constantemente golpea al acero caliente. Entre más le golpea, más fuerte el acero se va volviendo. Cada golpe hace más fuerte el acero. Cada tentación nos hace más fuerte. Nos va puliendo, nos va fortaleciendo. Por eso el apóstol Santiago dice que nosotros los creyentes
debemos de tener por sumo gozo cuando nos hallamos en diversas pruebas o tentaciones, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia y que la paciencia tiene su perfecto resultado para que seamos perfectos y completos sin que nada nos falte. O sea que Dios va a usar esas pruebas o esas tentaciones del enemigo para ir desarrollando en nosotros estos elementos que este verso describe. Lo primero, paciencia. Y la palabra paciencia también puede ser traducida como aguante. Como dije, el acero caliente cuando es golpeado por el martillo se va volviendo más aguantador. Menciona este verso que entre esos beneficios de pasar o enfrentar la prueba o la tentación va a ser un carácter más fuerte, un carácter cristiano que no se doblega fácilmente. Y aquí las palabras perfectos y completos nos habla también de madurez, porque perfección para el cristiano no significa que no falle, perfecto significa completo o maduro. Nos va a beneficiar con madurez y nos va a beneficiar con experiencia. Entonces, ya de antemano sabiendo esto, cuando la tentación venga a tu vida, no cedas, resiste, lucha, no te rindas, enfréntala, porque el mismo Santiago dice que Dios tiene bendiciones especiales para aquellos que perseveran en medio de la tentación o la prueba. Santiago dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Y este bienaventurado es dichoso, feliz, contento, el hombre que persevera bajo la prueba o la tentación. Porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Entonces nos damos cuenta que las pruebas son necesarias para nuestro beneficio y nuestro crecimiento, o las tentaciones. Pero ese es el resultado que Dios da. Pero eso no cambia que detrás de una prueba hay propósitos. Y el diablo tiene sus propósitos al tentarnos. Dice el verso 2 y 3 de este pasaje que leímos, que después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y el tentador se acercó y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué pretendía Satanás al presentar esa tentación a Jesús? O puesto de manera personal, ¿qué pretende o qué busca Satanás al tentarnos a nosotros? De aquí podemos observar que Satanás pretende tres cosas principales. La primera es que a través de la tentación nosotros le obedezcamos a Él y no a Dios. Eso es lo que pretendió con Jesús. Dile a estas piedras que se conviertan en pan. Con eso el diablo estaba pretendiendo ordenarle a Jesús qué hacer. Y interesante que en el texto original esa porción di que estas piedras se conviertan en pan, son dichas en lo que conocemos como el modo imperativo, el modo de dar órdenes. En otras palabras, te ordeno que le digas a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Qué buscaba el diablo?
que Jesús se sometiera a sus órdenes. Y toda tentación lleva tras de sí el propósito de desafiar lo que Dios ordena. En otras palabras, que desobedezcamos a Dios y obedezcamos a Satanás. Y eso no es nada nuevo. Eso lo vemos desde el principio de la creación, desde el jardín del Edén, para ser más específicos. En el jardín del Edén, la serpiente, o Satanás personificado en serpiente, se presenta a Adán y Eva, o a Eva específicamente. Y dice, la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y pon atención. Y dijo a la mujer, con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto. Ahí Satanás está desafiando lo ordenado por Dios. Satanás convence a la mujer de ir en contra de lo ordenado por Dios. Porque eso es lo que pretende al tentarnos. Que no nos sometamos a la voluntad del Padre, sino a la voluntad de Satanás. La segunda cosa o propósito que busca Satanás al tentarnos es la de detener nuestra misión en la vida. En el verso 5 y 6 dice que el diablo llevó a Jesús a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo, la porción más alta de todo el templo. Yo diría que son unos 4 o 5 pisos. Y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Ahora, usemos nuestra imaginación. ¿Qué hubiera pasado si Jesús se lanza desde un 5º piso? Yo calculo unos 5 pisos porque he estado en ese lugar. ¿Qué hubiera pasado? Jesús como hombre se hubiera estrellado contra el suelo, se hubiera muerto. Pero morir de esa manera no era su misión. Su misión era morir. Pero en la cruz del Calvario, para pagar la deuda de los pecadores y así podérsela arrebatar a Satanás. Entonces, lo que el diablo está buscando con esta invitación a lánzate, era que Jesús no llegara a cumplir la misión para la cual Él había venido a este mundo. La misión que el Padre le había encomendado. La tercera cosa que Satanás pretende o busca al tentarnos es no solamente que desobedezcamos al Padre o a Dios, sino que le adoremos a Él. Ese ha sido el pleito de Satanás desde la creación. Querer ocupar el lugar de Dios y recibir la adoración que Dios recibe. Y dice el verso 8 y 9, y aquí en esta ocasión el diablo es más directo, el diablo revela lo que él pretende. Cuando dice, el diablo otra vez lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Y como dije, ese ha sido el objetivo de Satanás desde que fue expulsado del reino de los cielos por haber querido ser semejante a Dios. Quiso ocupar el lugar de Dios, quiso recibir la adoración que solamente le pertenece
a Dios. Y aquí a propósito, quiero aclarar que cuando hablamos de adorar, estamos hablando de que adoración va más allá que cantar, va más allá que servir en la iglesia. Porque vamos a un servicio de adoración, un culto de adoración, y lo que hacemos es cantarle a Dios. Sí, es cierto, estamos alabando a Dios, estamos adorando a Dios. Pero la adoración va más que eso. Adorar es obedecer. Si Jesús hubiera aceptado la oferta, se hubiera sometido a Satanás, Satanás hubiera recibido la adoración. Con estos pensamientos en mente, en los siguientes 20 minutos vamos a tomar el tiempo para contestar las siguientes preguntas. Y no vamos a pasar a la siguiente pregunta hasta que todos hayamos contestado la primera, después todos la segunda y así sucesivamente. Y estas son las preguntas en las cuales nos vamos a enfocar. ¿Cuál de estas tentaciones se te hace difícil resistir? ¿Comerte todos los chocolates que puedas? ¿Quedarte durmiendo el día domingo? ¿No dejar pasar una ganga o una oferta? O si es otra tentación, ¿cuál es? ¿Cuál es la que se te hace más difícil de resistir? Después vamos a responder a la pregunta, ¿cómo compararías tus tentaciones con las que Jesús enfrentó? ¿Cuánto tiempo ha sido lo más que has pasado sin comer? ¿Y cuál fue la razón por la que pasaste ese tiempo sin comer? ¿Cómo te afectó el hambre emocionalmente, mentalmente y en tus actitudes? Y por último, ¿cuál crees que es tu misión en esta vida? ¿Y qué es lo que te está deteniendo para cumplirla? Así que tomemos ese tiempo y después de que hayamos contestado todas esas preguntas, vamos a tomar un receso de 5 minutos para lo que tengamos que hacer y regresaremos al estudio.
importar cuán lejos pude irme de ti y fuiste por mí. Me recogiste con lazos de amor. Oh, solo tu voz despertó el fuego en mi interior. Yo te amaré con cada parte de mi ser. Cada día yo me entregaré de tus brazos, Dios. No me quiero apartar, tuyo seré. Tu corazón late por mí. Alzo mi voz como ofrenda hacia ti. Mi deseo es enamorarme más. Yo te amaré. Sostienes mi mano en cada tormenta. Y en medio de la aflicción, tu palabra es mi fortaleza. Tú me sostienes cuando débil soy. Tu espíritu es mi guía, tu cruz es mi pasión. Yo te amaré con cada parte de mi ser. Cada día yo me entregaré de tus brazos, Dios. No me quiero apartar, tuyo seré. Tu corazón late por mí. Alzo mi voz como ofrenda hacia ti. Mi deseo es enamorarme más. Yo te amaré. Dime cómo no de amarte, si mi vida hiciste en arte. Rompiste toda mi cadena, me diste perdón en vez de rechazarme. Tu amor no es este mundo, no se compara en ninguno. Nunca abandona, siempre llega a tiempo en el momento oportuno. Nadie en este mundo se puede comparar con tu amor, tu perdón y tu fidelidad. Eres la luz que alumbra en la oscuridad. Cuando éramos cautivos, tan triste ni verdad. Con cada parte de mi ser, cada día yo me entregaré de tus brazos, Dios. No me quiero apartar, tuyo seré. Tu corazón late por mí. Alzo mi voz como ofrenda hacia ti. Mi deseo es enamorarme más. Yo te amaré. Yo te amaré. Yo te amaré. Bueno, estamos de regreso, vaya acercándose para continuar nuestra meditación. Y hemos hablado de los propósitos del tentador, hemos hablado de la necesidad de enfrentar pruebas y tentaciones para mostrar de qué estamos hechos. Pero ahora quisiera que nos enfoquemos en los métodos del tentador y la defensa de Jesús. Por todo el tiempo de existencia de la creación después de la caída de Satanás o después de la caída de Eva, el diablo sigue usando
el mismo truco. Como diríamos en nuestros países, el viejo truco. No ha cambiado su estrategia. No hay necesidad de que la cambie porque la estrategia le sigue funcionando a Satanás. Sigue engañando gente con sus mismos métodos. Ahora, en cuanto a los métodos de Satanás y la defensa de Jesús, podemos observar primero, ¿cuándo es que el diablo se nos acerca? El verso 2 dice que se acercó a Jesús en un momento crítico, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Ahora, ponte a pensar. Después de que tú no has comido por 40 días, ¿cómo te sentirías? Jesús andaba en el desierto ese tiempo. Seguramente estaba cansado. Y el diablo lo sabía. Y el diablo aprovecha cuando estamos cansados para acercarse a tentarnos. ¿Cómo no habría de estar cansado y débil nuestro Señor Jesús si no había comido por 40 días? Si nosotros, que con un día que no hemos comido, nos sentimos débiles, no digamos 40 días. El cansancio nos debilita. Si nos hemos desvelado la noche del sábado, ¿cuál crees que será la tentación que el diablo te presentará el domingo por la mañana? Seguramente es, quédate durmiendo. No vayas a la iglesia. El cansancio muchas veces nos detiene de obedecer a Dios. Y el diablo lo sabe. Así que cuando estés cansado, ten cuidado porque el diablo va a venir a tentarte. El diablo se acerca a nosotros para tentarnos cuando estamos solos. Jesús estaba solo en esos momentos. Y no me extrañaría que cuando el diablo se acercó para tentar a Eva, Eva estaba sola. El pasaje podría indicar que Adán estaba ahí. Pero si Adán estaba ahí en ese momento, ¿por qué no se ve ninguna objeción de Adán hacia lo que Satanás le estaba diciendo a Eva? La agarró en un momento a solas. Los momentos de soledad, esos momentos cuando nadie nos ve, son momentos peligrosos. Cuando nadie te ve, cuando estás a solas, el diablo te va a incitar a hacer cosas que jamás harías en público, porque serían vergonzosas. Entonces se acerca cuando estamos cansados, se acerca cuando estamos solos y se acerca cuando tenemos necesidades físicas o materiales. En este caso, ¿cuál era la necesidad de Jesús después de no comer 40 días? Pues obviamente comer. La comida es una necesidad física, el comer. Pero muchas veces nos descuidamos y por comer probablemente estemos dispuestos a ceder a tentaciones de Satanás. Si estamos débiles, cansados y con hambre, no me extrañaría que perdamos el control y nos enojemos y hagamos cosas que no deberíamos de hacer. Por eso
En el libro de Proverbios encontramos Salomón probablemente diciendo estas palabras, y esta era una oración de él a Dios. Señor, aleja de mí la mentira y las palabras engañosas. No me des pobreza ni riqueza. Dame a comer mi porción de pan. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es el Señor, o que sea menesteroso y robe y profane el nombre de mi Dios. El escritor está diciendo ahí, Señor, dame lo necesario para que yo no me vea tentado a ir a robar. No me des en demasía, no vaya a ser que me sacie y te niegue. Dame simplemente lo necesario. Algunos dicen que el pobre roba porque tiene necesidad. Pero la realidad no es esa. La realidad es de que si roba es porque es ladrón y no porque es pobre. Porque hemos sabido a través de la historia, entre muchos políticos también, que tienen mucho dinero, pero aún así no dejan de robar. O sea, ahí echan al traste el argumento de que roba porque es pobre. No, roba porque es ladrón. Entonces, cuando estés cansado, cuando estés solo y cuando estés en necesidad física o material, ten cuidado porque el diablo te va a tentar. La segunda pregunta que surge es, ¿cómo se nos acerca? Aquí en el caso de Jesús, lo primero que vemos es que el diablo se le acerca apelando a los deseos físicos. Apelando a los deseos físicos. ¿Cuáles eran las necesidades de Jesús en ese momento? Básicamente dos: pan y agua, o sea, alimento. El diablo te ofrece lo que necesitas, pero te lo ofrece de manera ilícita. Y básicamente el diablo le está diciendo a Jesús en ese momento: llena tu necesidad haciendo lo que yo te digo. La respuesta de Jesús fue, cuando el diablo dijo, di que estas piedras se conviertan en pan, el Señor le respondió diciendo, escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Se te va a acercar tratando de apelar a que llenes tus deseos físicos. Se va a acercar también apelando al deseo de fama. Dice el verso 5 y 6 que cuando lo llevó a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo, le dijo, lánzate, que los ángeles te van a recoger o a detener. Imagínate lo famoso que Jesús se hubiera hecho si se hubiera lanzado y las multitudes hubieran visto ángeles surgir y detener a Jesús en el aire, haciendo una hazaña como nunca jamás se habría visto. Se hubiera hecho famoso. Pero cuando el diablo le presenta esa tentación, el Señor de nuevo responde diciendo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Te apela a llenar los deseos físicos, te apela al deseo de fama y te apela al deseo de poder y fortuna. En el verso siguiente, otra vez dice, el diablo lo llevó a un monte muy alto,
le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Pero de nuevo tenemos la respuesta de Jesús diciendo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y el verso 11 dice, entonces el diablo lo dejó y al instante unos ángeles vinieron y le servían. El diablo se te va a acercar, pero tú tienes la opción o de recibir su invitación o de hacer que se aleje. En el caso de Jesús, el diablo se alejó viendo que Jesús estaba determinado a someterse a la voluntad del Padre. Entonces, cuando el diablo venga a tentarte, en el caso de Jesús vino 3 veces, el diablo va a insistir. Pero cuando el diablo vea que estás determinado a obedecer a Dios, se va a alejar. Santiago dice que debemos de someternos a Dios, que debemos de resistir al diablo. ¿Y qué es lo que el diablo hará? Huirá de ustedes, dice. El diablo no solamente vio la determinación de Jesús, el diablo vio también que Jesús sabía cómo defenderse con la palabra. Y las 3 respuestas que Jesús dio fueron, escrito está. Esto es lo que la palabra dice. Se va a alejar cuando te vea determinado, se va a alejar cuando le respondas con la palabra y se va a alejar cuando le reprendes en el poder y en el nombre de Cristo. Las tentaciones van a venir a tu vida. En los siguientes 15 minutos vamos a compartir respondiendo a estas 3 preguntas. ¿En qué momentos estás vulnerable ante el tentador? ¿En necesidad, en cansancio, en soledad? ¿Qué te ha ayudado a ti a vencer las tentaciones? Citar la palabra, orar, compartir con alguien que el diablo te está tentando o huir. Y cuando digo huir, salirte de esa situación o huir como hizo José ante las tentaciones de la mujer de Potifar. ¿Cuál es la que te ha ayudado a ti más? Y por último, ¿cuál es la satisfacción o qué te hace sentir bien cuando has resistido una tentación?
Y después de responder a estas preguntas, vamos a tomar un tiempo para compartir necesidades de oración. Y el facilitador va a orar por cada una de esas necesidades. Y con eso vamos a concluir el tiempo de estudio. Gracias por estar con nosotros y espero que esto haya sido de bendición. Buenas noches.